Dios les bendiga, soy el pastor Fausto Jiménez, pastor del Centro Cristiano de Tucunaré, y estaré con ustedes compartiendo una palabra que me ha llevado a la reflexión en estos días y espero que también sea bendición para tu vida. El tema que estaremos trabajando es: ten cuidado de cómo construyes. El tema que estamos trabajando es: ten cuidado de cómo construyes, y para eso quiero invitarte para que vayamos a la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 al versículo 15, y yo voy a estar leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Yo senté las bases de esta casa como un hábil constructor gracias al don que Dios me dio, pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja, pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. La palabra del Señor nos habla de una manera puntual acerca de una edificación, pero para hablar acerca de edificaciones, el Señor en la palabra nos habla acerca de bases. Aquí es Pablo el que está hablando, el que está enseñando a la iglesia, el que está colocando fundamentos, y es Pablo el que ha colocado unos fundamentos de la palabra del Señor. Está hablando de bases de construcción. Las bases siempre serán el fundamento que va a soportar todo un edificio. La edificación sin bases es una edificación que tarde o temprano sufrirá pérdidas. Tarde o temprano se terminará cayendo precisamente por la falta de soporte. Sin embargo, de las bases, Pablo habla de la manera siguiente. Él dice que él sentó las bases gracias al don que Dios le dio. Esa base fue un evangelio puro y sin ningún tipo de contaminación. Cuando él se preocupó por predicar la palabra, él se preocupó por predicar en la demostración del poder del Espíritu Santo, la demostración del poder de Dios sobre su vida, en manifestaciones, en milagros, en prodigios, pero fue un evangelio puro, fue un evangelio basado en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pablo dice que sobre esas bases cada uno tiene que edificar, y allí es donde él nos transfiere la responsabilidad a cada uno de nosotros. Hemos recibido un fundamento en nuestra vida espiritual, hemos recibido una base en nuestra vida cristiana, pero a cada uno de nosotros le corresponde la responsabilidad de seguir edificando sobre esa base que ha sido colocada. Es nuestra responsabilidad. La base sobre la cual edificaremos nosotros es Jesucristo. Y esa base que es Jesucristo me habla de la base de la salvación que nosotros recibimos cuando un día lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal, pero lo hicimos Señor de nuestras vidas. Mientras yo me mantenga en esas bases, mi edificación será una edificación sólida. Pero si por alguna razón yo cometo errores en la edificación, en la construcción de ese edificio, entonces yo mismo voy a tener algunas circunstancias de dolor. La palabra del Señor me dice que vendrá un día en el cual la edificación será aprobada. De allí la importancia de que el día que la edificación sea aprobada, esa edificación se haya hecho con elementos que realmente puedan soportar el fuego y soportar la prueba. La palabra me habla del oro, plata y piedras preciosas frente a heno, madera y hojarasca, que frente al fuego se consumirá. Lo cierto es que la palabra dice que un día se demostrará qué tipo de construcción y qué tipo de edificación yo levanté a lo largo de mi vida espiritual. Nuestra vida espiritual es un edificio que estamos nosotros edificando todos los días. Por eso debemos tener cuidado de esa manera como nosotros edificamos. Alguien dijo de una manera muy especial: la vida cristiana es una obediencia larga en la misma dirección. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cómo edificamos mientras somos obedientes y caminamos en ese camino que el Señor ha determinado. Pero si hablamos de bases, de fundamentos que necesitan ser colocados, entonces tenemos que tener cuidado, porque si en una edificación hay
algunas columnas que por alguna razón yo muevo de lugar, esa edificación sufrirá pérdidas. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cuáles son las cosas inamovibles en la edificación que yo estoy levantando? ¿Qué cosas definitivamente yo no puedo tocar en la edificación de mi vida espiritual porque de lo contrario sufriré pérdida? De eso se trata, que podamos encontrar cuáles son esas cosas inamovibles de nuestra vida. La palabra, por ejemplo, me hace referencia y me habla de dos personas que edificaron su vida. Uno fue Demas, sirvió al Señor, sirvió bajo el ministerio de Pablo, pero en algún punto de su vida se apartó para no vivir más de acuerdo a la palabra. El otro es Timoteo. Timoteo fue levantado en el temor de la palabra, también recibió la misma palabra que predicó Pablo. Sin embargo, Timoteo se mantuvo firme y fue un instrumento de bendición. ¿Cuál fue la diferencia entre estas dos edificaciones? La edificación que hizo Demas y la edificación que hizo Timoteo. Ok, yo creo que hubo algunas cosas que se movieron en la edificación que trajo como consecuencia que la edificación de Demas no pudiera mantenerse firme a lo largo del tiempo. Estamos trabajando con el tema ten cuidado de cómo construyes. Ya hicimos referencia de dos personas que edificaron su vida sobre una palabra y ellos siguieron a lo largo de esa vida la edificación de su propia vida espiritual. Hablamos de quiénes eran, uno es Demas y el otro Timoteo. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? Si los dos recibieron la misma palabra, ¿por qué los dos no tuvieron el mismo fin? Yo creo que alguno de los dos, en este caso Demas, movió fundamentos que nunca debió haber movido en su vida y por consecuencia esos fundamentos al ser retirados trajeron consecuencias que le impidieron continuar en su vida espiritual. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos que yo definitivamente no puedo descuidar en mi vida a lo largo de esa edificación que yo estoy levantando? El primero es pasión por su presencia. La pasión, dice el diccionario, que es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. La pasión es ese fuego que viene desarrollándose dentro de nuestro corazón. Y cuando hablamos de pasión nos estamos refiriendo a una base inamovible. No podemos edificar una vida cristiana si a esa vida cristiana le falta la pasión o el hambre por la presencia del Señor. Isaías 26, versículo 9, en la Reina Valera dice: con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí había un deseo, una pasión ardiente en el corazón. El profeta está diciendo que durante la noche ha estado pensando en la presencia del Señor, tal vez durante toda la noche ha seguido meditando en el Señor, pero él entiende que necesariamente debe madrugar. ¿Para qué? Para buscar aquella presencia que ha estado anhelando durante toda la noche. Esto no es otra cosa sino una pasión por la presencia, hambre y un deseo fuerte por tener esa presencia del Señor permanente en su corazón. Los discípulos en el camino de Maús, Lucas 24, versículo 32, dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Aquellos hombres, mientras el Señor iba hablando con ellos en el camino de Maús, sentían un profundo amor y una profunda pasión en sus corazones. Entendían que era Dios el que estaba hablando de una manera especial a sus vidas. Ellos tenían hambre, tenían anhelo, tenían pasión por esa presencia. Por eso, un fundamento que no se puede mover jamás de nuestra vida es la pasión por la presencia de Dios. En nuestros días vemos muchas personas que quieren lo espiritual, que quieren tener una visitación de parte de Dios, pero sin pasión por la presencia. Y allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Este es un fundamento que no podemos descuidar en nuestra vida. Necesitamos pasión por esa presencia del Señor. Es precisamente lo que el Señor les habla en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Qué fue lo que pasó? La iglesia de Éfeso, que había sido caracterizada por el amor, por la presencia, por los dones del Señor, algo sucedió con el pasar del tiempo. ¿Qué fue? Habían descuidado el amor, habían descuidado la pasión. Yo no sé cómo está el amor en tu corazón hacia el Señor.
No me cabe la duda de que amas al Señor. Pero ¿tienes pasión? ¿Tienes hambre por el Señor? Porque en nuestros días nos estamos llenando de una comida que no alimenta. En nuestros días nos estamos llenando de cosas que realmente no nos ayudan a ese proceso de crecimiento. No nos ayudan a anhelar más la presencia del Señor. Pero la idea es que entendamos que ese fundamento no puede ser movido jamás en nuestra vida. Necesitamos desarrollar hambre por la presencia del Señor. El segundo fundamento del cual nosotros debemos tener el cuidado de jamás removerlo de nuestra vida es el compromiso y obediencia por su palabra. Compromiso y obediencia por su palabra. El gran problema de nuestro tiempo es el poco compromiso con la palabra y como consecuencia una vida totalmente desobediente a lo que Dios demanda por medio de su palabra. Lucas capítulo 8, versículo 18, dice la palabra: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Aquí hay un énfasis interesante en la palabra. Estamos hablando de un fundamento. ¿Cuál es? Compromiso y obediencia con la palabra. ¿Cuál es el problema de nuestro tiempo? Poco compromiso frente a la palabra. Muchas veces Dios nos habla. Muchas veces Dios está diciendo lo que está demandando de nuestro corazón y nosotros recibimos la palabra, nos emocionamos en un momento al recibir la palabra, pero nos cuesta responder precisamente a esa palabra. Por eso el énfasis que nos hace el Señor en el Evangelio de Lucas es: mirad pues cómo oís. ¿Cómo es que tú estás oyendo la palabra del Señor? ¿Cómo es que estás recibiendo la palabra de Dios frente a cada momento en que Dios habla contigo, cada momento que te sientas a leer la palabra, o en una predicación, o en un culto, o cuando sientes de manera personal que Dios está hablando contigo? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás oyendo? Mateo 7:24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate que aquí nos está hablando de algo importante. El que oye mis palabras y las hace. Lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros es respuesta a la palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho que debes hacer y todavía no lo has hecho? Este es tiempo para que reflexiones en eso y para que respondas a la palabra que el Señor ha traído a tu corazón. Ten cuidado de cómo construyes. Esta es una advertencia, es una palabra de cuidado a cada uno de nuestros corazones. Por eso, ya para finalizar en el día de hoy en nuestra meditación de la palabra, después de haber expuesto estos dos fundamentos que debemos tener cuidado en nuestra vida y que jamás debemos mover, porque removerlos de nuestra vida nos llevaría a una pérdida. Esos dos fundamentos, ¿cuáles han sido? Primero, pasión por la presencia de Dios. Y en segundo, obediencia y compromiso a la palabra del Señor. Un tercer fundamento que pudiéramos nosotros tocar a manera de conclusión en el día de hoy es deseo de lo nuevo y de lo sobrenatural de Dios. Si mantenemos el deseo por lo nuevo y lo sobrenatural de Dios, vamos a ver la bendición. No solamente vamos a ver la bendición, sino que vamos a poder experimentar la vida victoriosa de la cual el Señor nos habla a través de la palabra. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al versículo número 10. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Deseo de lo nuevo y de lo sobrenatural de Dios. Cuando pierdo la expectativa por las cosas nuevas de Dios, la vida cristiana se vuelve una vida de religiosidad. Eliseo evidencia un deseo ardiente por lo nuevo de Dios. Él no se conformó a las experiencias que pudo observar en el ministerio que venía desarrollando Elías, en su experiencia de vida, en los milagros que él pudo ver. Él dijo: si Dios se manifiesta en la vida de Elías de esa manera, yo creo que sobre mi vida puede haber algo nuevo. Y es lo que yo quiero motivarte en el día de hoy. Quiero motivarte a que anheles lo nuevo de Dios. No solamente que mantengas hambre, pasión por la presencia del Señor, sino que además
vamos a responder en obediencia a la palabra y en compromiso. Que si el Señor está hablando con nosotros, podamos obedecer y podamos hacer lo que Él esté demandando en nuestra vida, pero sobre todo anhelando todos los días un mover sobrenatural del Señor. Si tú has escuchado de milagros, si tú has escuchado que Dios puede hacer prodigios, yo quiero decirte, nuestro Dios no es un Dios histórico. Él todavía sigue haciendo milagros. Él todavía puede moverse de una manera sobrenatural sobre tu vida. Así que te invito que el día de hoy sea el día de lo sobrenatural, que el día de hoy sea el día de visitación de parte del Señor, que el día de hoy sea un día de milagros. Eliseo dijo, yo quiero lo que hay en la vida de Elías, pero quiero una doble porción de ese espíritu. Que esa sea nuestra oración en el día de hoy. Yo quiero una doble porción, yo quiero edificar mi vida de manera correcta. Así que te invito para que cierres tus ojos y oremos juntos al Señor, para que Él nos ayude a edificar con mucho cuidado, pero a levantar una edificación que pueda mantenerse a lo largo de los tiempos. Padre amado, queremos darte gracias en esta hora por una vez más permitirnos recibir tu palabra. Una palabra que nos advierte, una palabra que nos lleva a tener cuidado en la manera como estamos nosotros edificando. Yo te pido por la vida de cada una de las personas que han escuchado este mensaje en el día de hoy. Y te pido que cada uno de ellos, Señor, pueda tener y sentir en su corazón esa pasión que se renueva. Renueva en nuestros corazones la pasión por tu presencia, el hambre por ti, Señor. Pero además un compromiso y una obediencia permanente a tu palabra. Lo que tú has demandado y lo que tú has hablado en nuestros corazones, que podamos responder, que no nos quedemos solamente escuchando un mensaje, sino que respondamos a él. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que en nuestro corazón haya deseo de lo nuevo y de lo sobrenatural. Señor, no aceptamos vivir solamente de la historia y de las cosas que hiciste en otras personas. Yo te pido en el día de hoy, muévete con prodigios, con señales y maravillas en la vida de cada una de las personas que nos escuchan. No importa si son creyentes, si te han aceptado como el único suficiente Salvador personal, o de pronto hoy por curiosidad están escuchando este mensaje. Yo te pido que hagas el milagro que cada uno de ellos necesita. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Que hoy sea un día de lo sobrenatural y que nos ayudes a edificar nuestra vida en el temor de la palabra con todo el cuidado que ello requiere. En el nombre de Jesús. Amén y amén.